En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gozar de su consuelo y gustar siempre del bien, te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este canal, La Biblia en un entorno católico. Pues estamos inmersos ya en los libros proféticos, en el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a conocer el capítulo 8, en donde el profeta pues va a continuar con el anuncio mesiánico, con el anuncio de un hombre que vendrá, de un Emanuel, que será Dios con nosotros. Capítulo 8, versículo 1. Yahvé me dijo, toma una placa grande, escribe en ella con buril. Me detengo antes de terminar el versículo para explicar qué es una placa grande. Pues recordemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, proviene del pueblo sumerio. Abraham venía de la ciudad de Ur, venía de las cercanías de Babilonia, y aquel hombre pues trajo parte, o sea, se viene el hombre y trae su cultura, y la escritura de aquellos pueblos siempre fue en tablillas de arcilla, que eran grabadas con eso, con un buril, que es una especie de cincel o punzón, con el que se va escribiendo en esa placa de barro, de arcilla, que después será horneada para su endurecimiento y conservación. Pues toma una placa, le dijo Yahvé, le dijo Dios al profeta Isaías, de Maher Salaz Hasbaz. ¿De qué va a escribir? Del que va a ser hijo de Isaías, el segundo hijo de Isaías. Todos los hijos de Isaías tienen un nombre profético. Todos los nombres que Isaías pone a sus hijos tienen que ver con aquello que Dios le ha mandado anunciar. Y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Baraquías. Toma por fieles testigos míos, le dice Dios a Isaías. Es decir, no son los testigos de Isaías, son los testigos de Dios. Recordemos que Dios en su ley había mandado al pueblo de Israel que para que un testimonio fuera válido y verdadero, creíble, veraz, tenía que haber al menos 2 testigos, y Dios no puede incumplir su propia ley. ¿Quiénes son Urías? Pues Urías, sumo sacerdote, y Zacarías es hijo de Baraquías. No sabemos precisamente qué Zacarías es, no es el profeta Zacarías, no es certeramente ninguno de los Zacarías que aparecen en el resto de la escritura. Pero este hombre es elegido por Dios para ser su testigo. Versículo 3. Me acerqué a la profetisa. ¿A qué profetisa? ¿Por qué se habla de una profetisa? ¿Había profetisas en el Antiguo Testamento? Por supuesto, ya habíamos visto algunas en libros anteriores. Pues quisiera recordar como botón de muestra a aquella que juzgó al pueblo de Israel, que rigió a las tribus de Israel, de nombre Débora, que juzgaba a las tribus debajo de una palmera, que además de profetisa, era juez en Israel, a la que el caudillo militar de nombre Barak se le sometió en autoridad. Es decir, Barak no quiso ir solo a la batalla, dijo, si voy a la batalla, si tú vas conmigo, es decir, si aquella que representa a Dios y que nos habla de parte de Dios me acompaña, yo voy. Este signo profético de acercarse a la mujer, pues no puede más que recordarme a José de Nazaret, el obrero, aquel artesano que también dudaba acerca de acercarse a la mujer. Tenía dudas acerca de recibir en su casa a la mujer. De hecho, estuvo a punto de repudiarla en secreto. Isaías no tiene empacho, se acerca a la mujer. ¿Por qué hago esta referencia mariana?
Pues por lo que dice, lo siguiente que dice, la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. El profeta no tiene empacho en acercarse a la que concibe y da luz. Y en el versículo 14 del versículo 7 habíamos visto esta señal dada por Yahvé, que será una doncella que concebirá y dará a luz un hijo. Isaías no tiene empacho en eso, en acercarse a la que ha de concebir al hijo. Yahvé me dijo, llámale Maher Salal Hasbaz. Ese va a ser el nombre, que es un nombre de tribulación. Es decir, es un anuncio pues de problemas para el pueblo de Dios. Pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. ¿Qué es Samaria? Samaria es la capital del reino del norte que se ha aliado con Damasco para invadir al pueblo del sur, al reino del sur que es Judá. Aquí hay un anuncio de que esa batalla no la van a ganar. Esos hombres no la van a ganar. ¿Cómo va a intervenir Dios? Va a permitir que otro pueblo, el pueblo asirio, otro reino, se lleve sus riquezas, es decir, les conquiste. Versículo 5. Bueno, trasladándolo un poco a nuestro tiempo, en nuestra iglesia, pueblo de Dios, en los tiempos actuales, siempre ha estado bajo ataque, desde su nacimiento. Primero fue atacada por el mismo pueblo judío y por su religión, fue perseguida. Más adelante, el mismo San Pablo al principio, antes de ser apóstol, fue un perseguidor de nuestra iglesia, de este pueblo de Dios, de lo que ellos llamaban el camino. Más adelante viene la persecución por parte del Imperio Romano, termina la persecución del Imperio Romano y empieza a haber persecuciones internas, ¿no? Vienen los arrianos, siempre ha habido alguien que persigue a la verdad, siempre ha habido alguien que persigue esa herencia que Cristo nos deja en su iglesia a través de sus representantes en la tierra, que nos dan una certeza doctrinal. Y sin embargo Dios no ha permitido jamás, y no cabe, en la iglesia no cabe el error doctrinal. Siempre ha existido la persecución, pero la iglesia siempre ha sobrevivido y permanecerá hasta el fin de los tiempos. La iglesia de Cristo va a ser perseguida hasta el fin de los tiempos, hasta su retorno. Seguirá existiendo la iglesia después de la venida, pero en ese momento cesará ya la tribulación, cesará la persecución en contra del pueblo de Dios. Versículo 5, volvió Yahvé a hablarme de nuevo. Porque ha rehusado el pueblo las aguas de Siloé, que fluyen mansamente, y se ha desmoralizado ante Razón y el hijo de Romelías. Por eso mismo el Señor va a hacer que los aneguen las aguas del río Éufrates, embravecidas y caudalosas. Hubo un rechazo de parte del pueblo de Dios a las aguas mansas, tranquilas, que Dios había dispuesto para ellos. Tan hermoso que nos dice en el libro del Apocalipsis, el que tenga sed, que venga y beba gratis el agua de la vida. El agua mansa, el agua clara, el agua de la vida, el agua de la doctrina de Jesús, el agua de la doctrina revelada por Dios a su pueblo, siempre está disponible, pero no obliga a nadie. En la antigüedad el agua de Siloé ahí estaba, el pueblo no la quiso, y entonces la respuesta de Dios, pues no quisieron esa agua, ahí les viene otra agua. ¿Cuál? El agua de la invasión. El agua de la invasión que viene de un reino extraño, de un reino que adora a otros dioses, que tiene otras doctrinas, que profesa una fe diferente a la del pueblo de Dios. Dice San Pablo, y también lo dice el salmista, que las naciones, los dioses de las naciones extranjeras son demonios. Que
¿Qué respuesta es esta de Dios? Pues es que si no me quieren a mí, si no reciben lo que les estoy dando, los va a inundar la doctrina extraña, los va a inundar otro reino, porque no aceptaron la doctrina del reino de Dios. Desbordará por todas sus causas. El rey de Asiria y todo su esplendor invadirá todas sus riberas. Anegará Judá a su paso, llegará hasta el cuello. Sus límites se extenderán y abarcará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Y esta advertencia termina con una exclamación, con una invocación al Emanuel, al Dios con nosotros. Y aquel reino del sur, que representa la presencia de Dios en la tierra, en el templo de Jerusalén, es decir, Judá siempre se distinguió del reino del norte, porque ellos mantuvieron el arca de la alianza y el culto al Dios verdadero, pues en la mayor parte del tiempo, incluso cuando adoraron a dioses extraños, el templo siempre estuvo ahí. El arca de la alianza se mantuvo ahí, la presencia de Dios estuvo siempre en Judá. Bueno, también con aquellos que se han comprometido con la presencia de Dios, el hecho de que el resto del pueblo haya despreciado la sana doctrina, pues también afecta al resto, a ese pequeño resto del reino del sur. En nuestros días, decía Papa Benedicto XVI, Papa emérito, o ya en su vejez, decía que estamos llenos de paganos bautizados. Pues sí, hay muchos que son bautizados y son católicos y viven, o vivimos, o hemos vivido durante mucho tiempo, pues no como bautizados, hemos vivido como paganos. Ese pequeño resto que intenta mantenerse fiel, intenta mantener la presencia de Dios. ¿En dónde mantenemos la presencia de Dios nosotros? Porque pues, luego se nos dice es que su testimonio de vida no es no es igual a lo que predican, o sea, tu vida no es igual a lo que predicas. Pues no, somos humanos, ¿no? Estamos llenos de defectos y llenos de errores. Perdón, pero la presencia de Dios, esa, se mantiene ahí. Perdón. Y yo veo muy vana la discusión que se da entre algunos hermanos católicos que pues que se han aferrado al tradicionalismo, distinto a la tradición. La sagrada tradición es una cosa, el tradicionalismo como doctrina es otra. Y también veo mal a aquellos que quieren cambiar la iglesia, quieren cambiar la doctrina de Cristo. Mientras exista la misa, ya sea del Novus Ordo o del Vetus Ordo, mientras exista el sacrificio de Cristo en el altar, la presencia de Dios se mantiene en su iglesia. Eso no quiere decir que el agua no nos puede llegar al cuello. No nos va a ahogar, pero exentos de tribulación no estamos. Y esto ha sido un ciclo en la historia del pueblo de Dios. Se repite, se repite, se repite y seguirá hasta el fin de los tiempos, hasta el regreso del Señor. La vida cristiana es eso, vivir el Evangelio en medio de la tribulación. Quien le diga algo distinto le miente, oiga. La tribulación existe y existirá. Todo ser humano, en algún momento de su vida, vivirá momentos difíciles. Y todo creyente vivirá momentos difíciles por causa de su fe. Oh, Emanuel, esa es la exclamación final de este versículo. Es decir, oh Dios con nosotros, que Dios esté con nosotros. Versículo 9. Reuníos pueblos, temblad de miedo, escuchad, confines todos de la tierra. Ceñíos que temblaréis de miedo, ceñíos que temblaréis de miedo. Lo repite el profeta y sabemos cuando hay una repetición en la Sagrada Escritura es Dios queriendo enfatizar, diciendo, si no me escuchas te lo repito. Ceñíos que temblaréis de miedo. Trazado un plan, fracasará. Decid una palabra, no se cumplirá.
porque con nosotros está Dios. Los planes de los enemigos de Dios terminarán siempre en fracaso, porque con nosotros está Él. Versículo 11. Esto me dijo Yahvé cuando me tomó de la mano y no me permitió seguir por el camino de ese pueblo. No llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis ni tembléis de lo que él teme. Y es que el pueblo siempre está buscando a quien echarle la culpa, ¿no? O sea, si me fue mal en la vida, lo más humano es que yo no me culpe a mí, que no busquen mis acciones la causa del mal que me sucede, sino que trate de culpar a otro. Alguien está conspirando en contra mía. Alguien está conspirando contra el pueblo de Dios. Siempre alguien va a estar conspirando contra el pueblo de Dios. Pero la responsabilidad de mantenerse en la fe no es de aquellos que conspiran. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Tened por conspirador a Yahvé Sebaot, sea él vuestro temor y sea él vuestro temblor. ¿Por qué? Porque la historia misma, está bajo control de Yahvé, del Señor, del que es. Dice en la carta a los Romanos, dice San Pablo, por lo demás todo sucede, todo, o sea, lo bueno, lo malo, lo que usted considera bueno, lo que usted considera malo, todo sucede para bien de aquellos que aman al Señor. Entonces, todo aquello que sucede, aunque nosotros lo veamos como catastrófico, tiene un fin, que es la salvación de la humanidad. Versículo 14. Se convertirá en conspirador, en piedra de tropiezo, en obstáculo rocoso para ambas casas de Israel, en lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, y caerán y se estrellarán, quedarán atrapados y enlazados. Guarda esta advertencia, pon sello a esta enseñanza entre mis discípulos. Y esto viene a cumplirse en el Nuevo Testamento, en la profecía del templo. Cuando Jesús es presentado en el templo, aquel anciano de nombre Simeón dice, este niño será signo de contradicción, será puesto como piedra de tropiezo para muchos, y a ti una espada te atravesará el corazón. Aguardaré a Yahvé que oculta su rostro a la casa de Jacob, en él esperaré. Esa es la esperanza del creyente. Nuestra porción, lo que a nosotros nos corresponde, es esperar en nuestro Dios. Y esta virtud teologal de la esperanza a veces como que es ignorada. ¿A qué va usted a la iglesia? ¿A qué voy yo a la iglesia? Algunos dicen, no, pues es que a mí me da mucha paz. La gente que va al budismo, la que hace yoga, también encuentra en eso cierta paz, ¿no? Cierta tranquilidad. Pues es que a mí me permite darle orden a mis acciones, a mi vida. Pues una agenda sirve para eso también, ¿no? Tener una agenda pues nos convierte en personas ordenadas y nos puede ayudar con las cuestiones de disciplina. ¿Cuál es la esperanza? O sea, ¿para qué voy yo a la iglesia? ¿Para qué va usted a la iglesia? Si usted no anda buscando vida eterna, búsquele por otro lado. Aquí nuestra esperanza es eso. Nuestra esperanza es estar para siempre en el lugar que nos corresponde, que es en el seno de nuestro Padre Celestial. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza del cristiano. Aquí estamos, versículo 18. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahvé, por señales y pruebas en Israel, como enseñanza y advertencia de parte de Yahvé Sebaot, el que reside en el monte Sión. Versículo muy familiar, oiga, muy de familia, del don de tener una familia. ¿Para qué es la familia de Isaías? Es para ser un signo de Dios. Y en nuestros días ser un signo de Dios como familia resulta de alta dificultad. Hoy las familias ya no quieren ser signo de Dios. Los hijos están en contra de los padres. También esto lo profetizó el Señor. Los padres en contra de los hijos, la suegra en contra de la nuera. Es un todos contra todos.
cuando debiéramos ser un signo para el mundo. La familia cristiana debiera ser un signo para el mundo. Ya veréis cómo os dicen, versículo 19, ya veréis cómo os dicen, consultad a los nigromantes, a los adivinos que bisbicean y musitan. ¿No consulta un pueblo a sus dioses, a los muertos en favor de los vivos? Vaya si dirán cosa tal, lo que no tiene provecho. Se nos dirá que hagamos aquello que toda la vida hemos sabido que es malo. Es decir, se convertirá por una palabra de un dictador o de un grupo que nos dicta qué hacer, se nos hará sentir que aquello que siempre supimos que es malo, hoy es lo correcto, porque todo el mundo lo hace. Y eso lo podemos ver en el cambio de pensamiento que se está provocando en el mundo a través de la Agenda 2030, que implantó la Organización de las Naciones Unidas y la impuso sobre todas las naciones para que se cambie el pensamiento y que aquello que siempre ha sido malo, hoy digamos que es bueno. Pero termina el versículo 20 en su segunda parte diciendo, vaya si dirán cosa tal, lo que no tiene provecho. Versículo 21. Cruzará el país abatido y hambriento, y así que le dé el hambre se enojará, y maldecirá a su rey y a su Dios, y volverá su rostro a lo alto. Después oteará la tierra, y solo verá cerrazón y negrura, densa oscuridad y tiniebla espesa. No hay posibilidad de huida para quien se siente acosado. Este anuncio del profeta nos habla de un pueblo desesperado, un pueblo que ya está enojado con Dios, un pueblo que se ha molestado porque siente que Dios le ha abandonado, cuando la historia nos ha dicho que quien abandonó a Dios fue el pueblo. La posibilidad de huida es nula para quien se siente acosado. En otro tiempo ultrajó a los países de Zabulón y de Neftalí. Al final honrará el camino del mar cuando se cruza el Jordán, el distrito de los gentiles. Porque Zabulón y Neftalí, Nabulón y Neftalí, eran las tribus que quedaron en su territorio más al norte del pueblo de Israel, junto con la ciudad de Dan, que es el territorio, el territorio que elige el Emanuel, el Hijo de Dios, para ejercer su ministerio, lo que conocemos como Galilea, la Galilea de los gentiles. Estos pueblos fueron los primeros en ser invadidos, los primeros en ser conquistados, los primeros en ser desterrados, despojados de sus bienes, de su libertad misma, de su dignidad. Son llevados como esclavos muchos a los países que les conquistaron. Son muertos muchísimos también en la guerra. Los primeros fueron esos pueblos, los que estaban más cerca del enemigo, los pueblos del norte. Pues ¿dónde elige el Emanuel ejercer su ministerio? Ahí en donde es necesario, ahí en donde existe la necesidad de la salvación, ahí en la Galilea de los gentiles. Recordemos aquel diálogo de Felipe con Natanael: hemos encontrado el Mesías. ¿Así? ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret. Y aquel incrédulo Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, de aquellos pueblos del norte, de aquellos pueblos que fueron invadidos por gentes extranjeras, con otra religión, con otros dioses que adoran demonios, que consultan a los muertos, que consultan a divinos, de ahí puede salir algo bueno. De aquella Nazaret que la mayor parte del pueblo ha encontrado su modo de vivir trabajando para hacer construcciones para los romanos que vienen a invadirnos, de ahí puede salir algo bueno. Y cuando los escribas y fariseos y los sumos sacerdotes discuten acerca de Jesús, llegan a declarar: consulten la escritura y verán que de Galilea jamás ha surgido un profeta. De donde parecía imposible que surgiera algo bueno,
Dios suscita la salvación. Usted, hermano, ¿cree usted que en usted es posible? ¿Se siente usted necesitado de salvación? Yo sí, oiga. Yo sí me siento necesitado de la salvación del Emanuel, de la salvación de Dios con nosotros. Yo sí he sido invadido. Durante mucho tiempo de mi vida he sido invadido por los enemigos que nos alejan de la verdad, que nos alejan de Cristo. Pues ya viene el tiempo en que Dios bendecirá esas tierras. Y revise usted el Evangelio. Jesús no se dedicó a llamar a los más sabios, a los más buenos. Jesús llamó a aquellos que Él quiso. ¿De dónde los sacó? Los sacó de Galilea, de la Galilea de los gentiles. Y entre ellos había gente que se podía considerar indeseable. Un recaudador de impuestos que recaudaba impuestos para los romanos, al que la gente del tiempo de Jesús comparaba su pecado de traición al pueblo de Dios, lo comparaban a la prostitución. Siempre decía, oye, verán con sorpresa que les adelantan en el reino los publicanos y las prostitutas. O sea, Mateo estaba moralmente a la altura de una prostituta. Oh Galilea de los gentiles, al final honrará el camino del mar. Al final, nuestro Dios honrará el camino del mar, ese que fue invadido, como usted y yo hemos sido invadidos. Mis hermanos, terminamos el capítulo 9. Les pido que inclinen su cabeza y demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este momento, hermanos, en este tiempo en que nos sumergimos en la palabra de Dios. Yo le invito, si usted quiere suscribirse a este canal, darle like a las publicaciones, a los videos, compartirlo con quien cree usted que le va a hacer bien la palabra de Dios, y dejarme algún comentario. Me ayuda mucho emocionalmente saber que usted comenta algo. Nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga. Gracias por permitirme entrar en su hogar.